Resumen del libro Historia de la Iglesia 4, época contemporánea de Juan María Laboa. Capítulo 1. Los papas del siglo XIX. Durante el siglo XIX, el papado enfrentó una transformación histórica marcada por la pérdida del poder temporal, el auge de nuevas ideologías como el liberalismo y el nacionalismo, y el impacto de la revolución industrial. Pío VII lidió con la ocupación napoleónica, restaurando la autoridad pontificia tras el Congreso de Viena. Gregorio XVI, más conservador, rechazó las ideas liberales y las aspiraciones de unificación italiana, mientras promovía misiones y obras culturales. Pío IX, testigo de la unificación de Italia y del fin de los estados pontificios, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción y convocó el Concilio Vaticano I, definiendo la infalibilidad papal. Estos pontificados reflejan la adaptación del papado a un contexto político cambiante, consolidando su autoridad espiritual mientras perdía su influencia política, lo que marcó el inicio de una nueva relación entre la Iglesia y el mundo moderno. Capítulo 2. Restaurar y renovar. Tras la derrota de Napoleón, la restauración intentó devolver a la Iglesia el papel dominante en la sociedad, con alianzas entre trono y altar que buscaban imponer modelos políticos y religiosos del antiguo régimen. Aunque el Congreso de Viena devolvió los estados pontificios, no restauró plenamente los bienes eclesiásticos, dejando a la Iglesia en un contexto transformado por la Revolución Francesa. Frente a estas limitaciones, figuras como Pío VII y el cardenal Consalvi promovieron una reforma interna, mientras el romanticismo rescataba valores religiosos y el arte medieval. Sin embargo, la tensión entre los restauracionistas, que rechazaban el pluralismo, y los liberales, que buscaban separar la Iglesia del Estado, definió el periodo. A pesar de la marginación social y cultural, la Iglesia revitalizó órdenes religiosas y adaptó su pastoral, destacando las misiones populares y la educación. Este proceso marcó el inicio de una nueva etapa en la relación entre religión y modernidad. Capítulo 3. Liberalismo y cristianismo. El liberalismo, surgido tras la Revolución Francesa, defendió la libertad de conciencia, igualdad y derechos humanos, enfrentándose con frecuencia a la Iglesia, que consideraba estas ideas contrarias a su doctrina. Aunque algunos liberales católicos buscaron conciliar libertad y fe, la jerarquía eclesiástica, liderada por papas como Gregorio XVI y Pío IX, condenó el liberalismo como un error que relativizaba la verdad y fomentaba el indiferentismo religioso. En países como Bélgica, España, Italia y Francia, hubo intentos por equilibrar la relación entre Iglesia y Estado, aunque con tensiones constantes. Mientras los católicos liberales abogaban por la separación Iglesia-Estado y mayor participación laica, los integristas rechazaban cualquier adaptación al liberalismo. A pesar de las divisiones internas y la oposición externa, este periodo marcó un intenso debate sobre el lugar de la Iglesia en un mundo cada vez más secularizado y sobre cómo enfrentar los desafíos de la modernidad. Capítulo 4. Las revoluciones de 1848. Las revoluciones de 1848, impulsadas por demandas de sufragio universal y reformas sociales, afectaron profundamente a la Iglesia en Europa. En Francia, aunque inicialmente hubo respeto hacia el clero, las tensiones sociales y políticas derivaron en una ruptura entre burguesía y obreros. Católicos como Ozanam y Lacordaire buscaron un catolicismo social que integrara justicia y libertad, pero fueron marginados por sectores conservadores que temían el socialismo. En Italia, Pío IX intentó equilibrar reformas y autoridad, pero la revolución en Roma lo obligó a exiliarse, marcando el inicio de la cuestión romana. En Alemania y los Países Bajos, las revoluciones promovieron mayor autonomía para la Iglesia, mientras que en Austria se firmó un concordato que reforzó su posición. Sin embargo, el apoyo de la Iglesia al orden conservador aumentó su distanciamiento de las clases populares, complicando su relación con los movimientos democráticos y sociales emergentes. Capítulo 5. Iglesia y libertades modernas. Sílabus. El Sílabus de Pío IX, publicado en 1864 junto con la encíclica Quanta Cura, sintetizó la oposición de la Iglesia hacia las ideas modernas como el liberalismo, el racionalismo y la libertad religiosa. Este documento condenó 80 proposiciones consideradas incompatibles con la doctrina católica, incluidas la separación Iglesia-Estado y la libertad de culto. Aunque diseñado para reafirmar la autoridad papal y defender la fe, el Sílabus generó tensiones internas y rechazo externo. Los católicos liberales,
que buscaban conciliar la Iglesia con la modernidad, quedaron desconcertados, mientras los integristas lo usaron como bandera contra las libertades modernas. Este texto consolidó el enfrentamiento entre la Iglesia y el mundo contemporáneo, dificultando el diálogo con sociedades laicas. Sin embargo, también destacó la necesidad de definir el papel de la Iglesia en un contexto cambiante, una cuestión que persistió hasta el Concilio Vaticano II, que reinterpretó estas posturas desde una óptica más abierta. Capítulo 6. Cristianismo y pensamiento contemporáneo. El pensamiento contemporáneo del siglo XIX marcó un desafío continuo para el cristianismo, especialmente frente a ideologías como el positivismo, el materialismo y la crítica racionalista. Filósofos como Kant, Hegel, Feuerbach y Nietzsche cuestionaron las bases religiosas, proponiendo visiones donde Dios era visto como un postulado moral, una abstracción o incluso una construcción humana. En respuesta, el tomismo, impulsado por León XIII con la encíclica Aeterni Patris, buscó restaurar una filosofía cristiana sólida frente a estas corrientes. A pesar de la resistencia de la Iglesia a las ciencias modernas, algunos católicos como Blondel y Newman intentaron reconciliar fe y razón, introduciendo nuevos métodos apologéticos y de exégesis bíblica. La crítica histórica aplicada a la teología permitió avances significativos, aunque también generó tensiones internas y condenas a pensadores como Loisy. Este periodo preparó el camino para el enfrentamiento entre modernismo y ortodoxia en el siglo XX. Capítulo 7. El Concilio Vaticano I. El Concilio Vaticano I, 1869 a 1870, convocado por Pío IX, abordó retos derivados de la modernidad, como el racionalismo, el materialismo y el galicanismo, y definió la infalibilidad papal en materia de fe y moral cuando el Papa habla ex cátedra. Esta definición buscaba reafirmar la autoridad pontificia frente a los desafíos ideológicos y fortalecer la unidad eclesial. Sin embargo, generó divisiones internas entre los defensores del ultramontanismo, que promovían una centralización papal, y una minoría que abogaba por mayor participación episcopal. El concilio también enfrentó tensiones externas, con críticas de estados y movimientos liberales. Aunque su clausura se adelantó debido a la Guerra Franco-Prusiana, el Vaticano I marcó un hito en la centralización de la Iglesia y en la consolidación del papado como pilar de autoridad en un contexto de transformación política, social y cultural, dejando un legado eclesiológico que influiría en el Concilio Vaticano II. Capítulo 8. Actividad misionera. La actividad misionera en el siglo XIX fue un periodo de renacimiento tras la decadencia del XVIII, impulsada por avances en comunicación, el apoyo colonial y el florecimiento de congregaciones religiosas. La apertura de territorios como África, Asia y América marcó el esfuerzo evangelizador, apoyado por instituciones como Propaganda Fide y la fundación de órdenes dedicadas exclusivamente a las misiones. Sin embargo, enfrentó desafíos como la competencia protestante, tensiones entre potencias coloniales, rivalidades internas y el rechazo de culturas autóctonas. Los misioneros promovieron el clero indígena, con figuras destacadas como Comboni y Lavigeri, y contribuyeron al desarrollo social con hospitales y escuelas. Aunque criticada por su vinculación con el colonialismo, la misión católica buscó adaptarse a contextos locales. Este periodo sentó las bases de una iglesia global con comunidades locales fortalecidas, marcada por un enfoque renovado en el diálogo cultural y el respeto a las identidades autóctonas. Capítulo 9. Catolicismo en el continente americano. Tras las independencias en América Latina, 1807 a 1830, la Iglesia enfrentó un panorama fragmentado y desafiante. Perdió la unidad que tenía bajo el dominio español, con gobiernos que intentaron controlar su organización y bienes, lo que derivó en la expulsión de religiosos y la supresión de seminarios. La Santa Sede, inicialmente neutral, buscó adaptarse estableciendo relaciones con las nuevas repúblicas a través de misiones y concordatos. La pobreza del clero y la falta de sacerdotes limitaron la acción pastoral, especialmente en áreas rurales. En Brasil, la Iglesia enfrentó la secularización con el establecimiento de la República, mientras en México sufrió persecuciones bajo leyes anticlericales. A pesar de las dificultades, la religiosidad popular se mantuvo viva y se promovió la reorganización eclesial mediante la llegada de órdenes religiosas y misioneros europeos. A finales del siglo XIX, el Concilio Latinoamericano 1899 marcó un esfuerzo por fortalecer la Iglesia en la región.
Capítulo 10. La cuestión social. Durante el siglo XIX, la cuestión social surgió como un desafío central para la Iglesia en un contexto marcado por la revolución industrial, la expansión del liberalismo y la consolidación del socialismo. La industrialización creó condiciones laborales y de vida inhumanas, especialmente en los cinturones suburbanos, lo que generó movimientos obreros y sindicales. La Iglesia, inicialmente identificada con la burguesía, fue rechazada tanto por esta clase como por los trabajadores, enfrentando una descristianización acelerada. Pío IX y León XIII respondieron con encíclicas como Quanta Cura y Rerum Novarum, que condenaron el liberalismo económico y el socialismo, mientras defendían los derechos laborales, el salario justo y las asociaciones obreras. El catolicismo social emergió como una corriente que buscaba justicia económica y social, destacando figuras como Queteler y Ozanam. Aunque limitada por tensiones internas y externas, la Iglesia sentó las bases de una doctrina social que evolucionaría en el siglo XX. Capítulo 11. Un prolongado papa de transición. León XIII, 1878 a 1903. León XIII, 1878 a 1903, elegido inicialmente como un papa de transición, dejó un legado trascendental en la Iglesia Católica al enfrentar los desafíos de la modernidad. Adoptó un enfoque más conciliador que su predecesor, promoviendo el diálogo con las fuerzas políticas y sociales de su tiempo. Su pontificado destacó por la encíclica Rerum Novarum 1891, que inauguró la doctrina social de la Iglesia, abordando temas como justicia laboral, derechos de los trabajadores y la necesidad de un equilibrio entre capital y trabajo. Además, impulsó reformas internas, fortaleciendo la centralización eclesiástica, modernizando la vida cristiana y promoviendo la educación clerical. Fomentó la investigación científica abriendo el Archivo Vaticano y el Observatorio Astronómico. Aunque no aceptó plenamente el liberalismo, intentó integrar la Iglesia en la sociedad contemporánea, estableciendo un modelo de apertura y diálogo que consolidó la autoridad moral del papado en un mundo en transformación. Capítulo 12. Vida religiosa y eclesia. Durante el siglo XIX, la vida religiosa y eclesial se caracterizó por una reacción contra el racionalismo y las ideas revolucionarias, destacando la consolidación del ultramontanismo y la centralización del poder papal. La multiplicación de publicaciones piadosas y el surgimiento de congregaciones religiosas como las fundadas por Claret y Bosco revitalizaron la acción pastoral. A pesar de las dificultades económicas y sociales, el clero, especialmente en el ámbito rural, se dedicó a la evangelización con métodos tradicionales y devociones populares como el Sagrado Corazón y el culto mariano. Los seminarios enfrentaron desafíos en su formación intelectual, limitados por manuales desactualizados y falta de recursos. Se promovieron iniciativas como misiones populares y redes de apoyo laical, mientras que las congregaciones femeninas transformaron el apostolado caritativo y educativo. La Iglesia, más consciente de su misión, equilibró tradición y renovación en un contexto de descristianización y cambios socioculturales profundos. Capítulo 13. Pío X, 1903 a 1914. El pontificado de Pío X, 1903 a 1914, estuvo marcado por su lema Restaurar todas las cosas en Cristo. Con un enfoque pastoral, reformó el clero y los seminarios para fortalecer la vida espiritual y doctrinal de la Iglesia, insistiendo en una catequesis sólida y la frecuencia de los sacramentos, especialmente la comunión diaria. Introdujo reformas litúrgicas, promovió la música sacra y reorganizó la curia romana para centralizar el gobierno eclesial. Enfrentó con firmeza el modernismo, condenando sus tendencias en la encíclica Pascendi Dominici Gregis, lo que fortaleció la ortodoxia, pero sofocó intentos de renovación teológica. Pío X también lidió con tensiones políticas, como la separación Iglesia-Estado en Francia y la ley del candado en España, manteniendo la independencia espiritual frente a la hostilidad estatal. Su legado, marcado por una fe inquebrantable y una visión tradicional, preparó a la Iglesia para los desafíos del siglo XX en un mundo cada vez más secularizado. Capítulo 14. Benedicto XV, 1914 a 1922. El pontificado de Benedicto XV, 1914 a 1922, estuvo marcado por su esfuerzo constante por la paz durante la Primera Guerra Mundial. A pesar de su neutralidad, su llamamiento a una paz justa fue ignorado por los beligerantes, quienes lo acusaron de favorecer al enemigo.
Su encíclica Ad Beatissimi denunció las causas de la guerra, como el nacionalismo y la falta de valores religiosos, y propuso la fraternidad como solución. Benedicto XV promovió una intensa acción humanitaria, facilitando el intercambio de prisioneros y enviando ayuda a los afectados por el conflicto sin distinción de religión o nacionalidad. En el ámbito eclesial, destacó por su rechazo al integrismo, buscando un diálogo más abierto con la modernidad. Además, impulsó el desarrollo del clero indígena en las misiones y promulgó el Código de Derecho Canónico 1917. Su legado como Papa de la Paz destacó en un contexto de hostilidad y tensiones globales. Capítulo 15. Pío XI, 1922 a 1939. La paz de Cristo en el reino de Cristo. El pontificado de Pío XI, 1922 a 1939, se centró en promover la paz a través del reino de Cristo y en enfrentar los desafíos del laicismo y los totalitarismos. Firmó los pactos de Letrán, resolviendo la cuestión romana y estableciendo el Estado Vaticano, garantizando la independencia de la Santa Sede. Impulsó la acción católica como herramienta para la formación integral de los laicos y para combatir ideologías totalitarias como el fascismo y el nazismo, que condenó en la encíclica Mit brennender Sorge 1937. En lo social, publicó Quadragesimo Anno, profundizando en la doctrina social de la Iglesia y denunciando tanto el capitalismo desmedido como el comunismo. Fomentó las misiones, abogando por un clero local en Asia y África, y rechazó el racismo. También revitalizó la relación entre fe y ciencia, fundando la Pontificia Academia de las Ciencias. Su pontificado dejó un legado de firmeza frente a las ideologías opresivas y de fortalecimiento pastoral. Capítulo 16. Pío XII, 1939 a 1958. Por un mundo nuevo. El pontificado de Pío XII, 1939 a 1958, se desarrolló en un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial y los desafíos de la posguerra. Durante el conflicto, el Papa adoptó una posición de neutralidad, buscando mediar por la paz y proteger a perseguidos, aunque fue criticado por su silencio ante el Holocausto. En lo eclesiológico, promovió la encíclica Mystici Corporis, destacando la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, y fomentó la renovación litúrgica con Mediator Dei. Definió el dogma de la Asunción de María 1950 y amplió la acción misional con encíclicas como Fidei Donum. Enfrentó el comunismo mediante condenas explícitas y apoyo a comunidades perseguidas, especialmente en Europa del Este y China. Aunque centralizó la autoridad papal, también impulsó nuevas formas de colaboración misionera y pastoral. Su pontificado combinó autoritarismo y apertura, marcando la transición hacia una iglesia que enfrentaría los cambios del Concilio Vaticano II. Capítulo 17. Juan XXIII, 1958 a 1963. Iglesia Madre. El pontificado de Juan XXIII, 1958 a 1963, marcó un cambio en la Iglesia, destacando su cercanía pastoral y visión renovadora. Fue un papa querido por su humanidad y sencillez, promoviendo un diálogo abierto con el mundo moderno. Su decisión más significativa fue convocar el Concilio Vaticano II, buscando actualizar la Iglesia y responder a los desafíos contemporáneos. Insistió en la misericordia sobre la condena, y en servir a toda la humanidad, no solo a los católicos. Reformó la curia, promovió un ecumenismo real y acercó a las iglesias cristianas. En su encíclica Pacem in Terris, abogó por la paz mundial y la dignidad humana, destacando la colaboración entre todos los hombres de buena voluntad. Su estilo pastoral rompió con tradiciones rígidas, humanizando el papado y sentando las bases de una iglesia más abierta y dialogante. Su muerte generó un profundo luto global, dejando un legado de esperanza y renovación eclesial. Capítulo 18. El Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, convocado por Juan XXIII y continuado por Pablo VI, representó una renovación profunda en la Iglesia Católica. Se centró en el aggiornamento, es decir, en actualizar la Iglesia para dialogar con el mundo contemporáneo, subrayando su dimensión pastoral sobre la dogmática. Los temas clave incluyeron la liturgia, el papel del episcopado, la colegialidad, el laicado y el ecumenismo. Documentos fundamentales como Lumen Gentium definieron la Iglesia como pueblo de Dios,
mientras que Sacrosanctum Concilium reformó la liturgia para hacerla más accesible. El concilio promovió la libertad religiosa con Dignitatis Humanae y el diálogo interreligioso con Nostra Aetate. También abordó los desafíos sociales con Gaudium et Spes, destacando la dignidad humana. Aunque enfrentó resistencias internas, su legado transformó la Iglesia, acercándola a las realidades del mundo moderno y fortaleciendo su capacidad para responder a los problemas contemporáneos con esperanza y apertura. Capítulo 19. Pablo VI, 1963 a 1978. El pontificado de Pablo VI, 1963 a 1978, estuvo marcado por la implementación del Concilio Vaticano II y el diálogo con el mundo contemporáneo. Promovió reformas eclesiales como la modernización de la curia, la creación de los sínodos episcopales y una visión pastoral más inclusiva. Publicó encíclicas clave como Populorum Progressio, que abordó la justicia social, y Humanae Vitae, que generó controversias sobre moral sexual. Su política de Ostpolitik buscó mejorar relaciones con países comunistas, garantizando espacios para la vida eclesial. Fue el primer papa en viajar extensivamente, visitando Tierra Santa, América Latina, África y Asia, fortaleciendo la misión de la Iglesia en el Tercer Mundo. En el ámbito ecuménico, promovió el acercamiento con ortodoxos y protestantes, eliminando excomuniones históricas. A pesar de críticas internas y externas, defendió la fe y la vida humana, dejando un legado de valentía en tiempos de grandes tensiones sociales y culturales. Capítulo 20. Juan Pablo I 1978. Juan Pablo I, Papa durante solo 33 días en 1978, dejó una impresión duradera por su sencillez, cercanía y enfoque pastoral. Adoptó un nombre doble en honor a sus predecesores, reflejando su intención de continuar las reformas del Concilio Vaticano II. Su estilo directo y catequético conquistó a la Iglesia y al público general, enfatizando el fortalecimiento de la disciplina eclesiástica, el ecumenismo y la paz mundial. Renunció al plural majestático y las ceremonias pomposas, proyectando una imagen humilde y accesible. Su breve pontificado coincidió con un momento de tensión en la Iglesia, dividido entre quienes deseaban mayor reforma y quienes temían una protestantización. Aunque no tuvo tiempo para implementar un programa claro, su carisma y prioridades sentaron un precedente para un papado más cercano y humano. Falleció inesperadamente debido a un infarto, dejando un legado de esperanza y apertura en medio de desafíos eclesiales complejos. Capítulo 21. Juan Pablo II, 1978 a 2005. Juan Pablo II, elegido en 1978, rompió la tradición de un papa italiano, siendo el primer papa polaco. Su pontificado fue notable por su enfoque global y pastoral, enfatizando la libertad religiosa, la dignidad humana y la defensa de los derechos fundamentales, especialmente en el contexto de la caída del comunismo. Con un firme compromiso social, apoyó el sindicato Solidaridad en Polonia y promovió una nueva evangelización frente a la secularización creciente. Su estilo de papado viajero acercó la Iglesia a las comunidades, especialmente en África y América Latina, mientras fortalecía el diálogo ecuménico y enfrentaba los desafíos éticos del siglo XXI, como el aborto y la ingeniería genética. Juan Pablo II también promovió una visión de la Iglesia más participativa, aunque mantuvo un control centralizado sobre el episcopado. Su legado, marcado por una Iglesia más global y pastoralmente activa, fue trascendental en la modernización del papado y en la defensa de la libertad religiosa.